Asambleísta Andrés Páez. Felizmente estuve aquí. Señora vicepresidenta encargada de la presidencia y colegas legisladores. En primer lugar voy a referirme al artículo 1 del proyecto a efecto de poder glosar dos temas en torno al mismo. Dice el artículo 1 que la finalidad de este código es normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, juzgar a las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. En consecuencia, esta es la temática a la cual debe circunscribirse no solo el texto del proyecto, sino también la discusión que la Asamblea en este día inicia. Por esta razón no me explico, señora presidenta, que una vez más, usando la trampa de las disposiciones transitorias, se pretendan reformar normas que no tienen absolutamente nada que ver con la materia penal objeto del debate que la Asamblea lleva adelante. Y digo esto porque si bien hay normas del Código Orgánico de la Función Judicial que deben ser reformadas en lo relativo a la composición de los penales o de los jueces o las denominaciones de los antiguos jueces penales hoy llamados jueces de garantías penales, no me explico por qué razón la disposición 14ª transitoria de este proyecto de ley plantea eliminar la representación legal de la función judicial a cargo del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Dice esa disposición, elimines el numeral 1 del artículo 199 del Código de la Función Judicial, que dice: a la presidenta o presidente de la Corte Nacional de Justicia le corresponde, primero, representar a la función judicial. ¿Qué tiene esto que ver con la reforma penal? ¿Cuál es el motivo para que, aprovechando de la reforma penal, se le despoje al presidente de la Corte Nacional de Justicia de su facultad de representar a la función judicial? Representación que ha de entenderse en los límites impuestos por otras normativas correlativas a la que estamos glosando. Es decir, el presidente del Consejo de la Judicatura y su director ejecutivo tienen otras representaciones de carácter administrativo, pero no puede el presidente de la Corte Nacional de Justicia dejar de ser el representante de la función judicial, como lo señala el código hecho por ustedes mismos. ¿Qué tiene que ver esto con la reforma penal? ¿Cuál es la razón para que ahora se le pretenda dar la puñalada final a una función de por sí ya menoscabada en su independencia y autonomía, y hacer que el presidente de la Corte Nacional de Justicia ya incluso pierda la representación de esa función y pase a ser exclusivamente el presidente de la República a través de su delegado? Esta es una cosa que resulta, señora vicepresidenta, absolutamente incompatible, y acá me gustaría escucharles a los de la Unidad de Técnica Legislativa, que en el caso de la asambleísta Cristina Reyes y en otros cuantos proyectos, solamente por no utilizar ciertas conjugaciones, dicen que el proyecto debe ser archivado, mientras que en un tema que es absolutamente incompatible con la materia que estamos abordando, ahora se plantea de que hay que cambiar el Código de la Función Judicial en un asunto que no tiene nada que ver con la reforma penal. No obstante lo anterior, expreso mi complacencia porque en la 19ª disposición transitoria se ha introducido un tema por el cual yo he peleado durante varios años, y finalmente la Comisión de Justicia ha aceptado mi tesis de que exista una unidad de protección a las víctimas y la ha convertido en esta disposición transitoria como una unidad de la Defensoría Pública, lo cual verdaderamente celebro porque entraña la aceptación de la validez de la tesis que desde el año 2009 vengo sustentando, de que no pueden existir defensoría pública solamente para los infractores y dejar a las víctimas en la indefensión.
Creo que debemos todos tomar muy en cuenta la brillante intervención que ha hecho el día de hoy la asambleísta María José Carrión en el tema relacionado con los médicos, porque esa intervención revela de que no puede considerarse al médico ni al profesional de salud como una persona que intencionadamente busca provocar el daño en el paciente. Todos por cualquier medio van a buscar salvar a la víctima, salvar al lesionado, al herido, y van a buscar todos los medios a su alcance para alcanzar ese objetivo. Y hay una propuesta muy interesante, incorporar normas que pueden de alguna manera permitir a la Asamblea superar ese obstáculo que se ha producido en cuanto al contenido de las normas relacionadas a la práctica de la medicina. Pero les hago notar una cosa: ¿qué es más peligroso? ¿Que un médico vaya a un quirófano a operar a una persona politraumatizada después de un accidente, o una persona que está conduciendo con el teléfono celular en la mano y por lo tanto está distraída haciendo otra cosa? Revisen el código de procedimiento, el código penal que se está planteando en el artículo 396, 12º numeral. Ahí, conducir con el celular en la mano se califica como una contravención de sexta clase, cuando todas las estadísticas mundiales señalan que la conducción con el celular en la mano es una de las más altas causas de siniestralidad en materia de tránsito, y por lo tanto debería ser considerada más bien como una contravención de primera clase. Pero ¿qué es más peligroso? Esa persona que está distraída hablando por celular y que probablemente puede llevarse por delante otro vehículo o unos peatones, o un médico que, haciendo uso de su conocimiento, trata de salvar por todos los medios a la persona lastimada que está en sus manos. No se puede estigmatizar a los médicos, porque han habido casos de gente, como sucede en todas las profesiones, que han aplicado una inyección indebidamente, se les fue la mano en la anestesia. Eso ha pasado en todo el mundo, no solo en el Ecuador. Esta gente obviamente tiene que ser sancionada por negligencia, por impericia, pero no pues como si fueran destinados a un quirófano a provocar el daño a una persona. Me parece que ese es un tema que tiene que ser evacuado. Les pido revisar también de este código lo que señala el artículo 40 en lo que tiene que ver con la exención de responsabilidad en los delitos contra la propiedad. No creo que sea lo apropiado que no haya responsabilidad penal cuando ciertos delitos se cometen entre parientes, por ejemplo, entre cuñados. Lean ustedes el numeral 4 del artículo 40. Los que somos abogados sabemos que hay juicios entre padres e hijos, desgraciadamente es así. Hay juicios donde hay dinero de por medio entre hermanos, disputándose fortunas o a veces disputándose cantidades insignificantes. ¿Cómo se puede eximir de responsabilidad a quienes, por cohabitar en un sitio, se provocan daños de orden material atentando contra la propiedad de uno o de otro? Creo que esta es una norma que merece ser revisada, como también el artículo 29 relacionado con el error de tipo, sobre todo, más allá de la discusión teórica sobre el tema, sobre todo por la subjetividad, porque debe considerarse que el error de tipo va a estar en manos del juez del calificar, si es que el autor de la infracción efectivamente ignoraba lo que iba a hacer. Pongamos el caso del violador. Yo no sabía que la persona violada tenía 14 años, yo pensé que tenía 20. Entonces está en manos del juez el valorar eso y decirle, ¿sabe qué? Su ignorancia le excusa de esa infracción. Eso es una barbaridad, pues. No se puede permitir que un error de tipo sea legislado con una subjetividad al punto de que la persona autora de un delito pueda encubrir su acción dolosa y delictiva en un tipo de orden penal. Estas tipificaciones, estimo yo, que deben ser consideradas pensando fundamentalmente en la víctima. No se puede tener un sistema penal
que por garantista que sea, ampare únicamente bajo ciertas prerrogativas a quienes están sometidos al proceso penal. También ese garantismo tiene que alcanzar y sobre todo alcanzar a las víctimas. De hecho, hay pronunciamientos en nuestro propio sistema judicial donde la Procuraduría ha reclamado, amparados en el principio de igualdad, que no pueden, perdone, gracias, que no pueden considerarse bajo los mismos aspectos a dos personas que son desiguales, pues. Porque no hay igualdad entre quien comete una infracción e infiere un daño a la persona que es víctima de ese daño. Por lo tanto, la legislación penal tiene que concebir eso de una manera laxa y suficiente para que alcance ese garantismo también y de manera privilegiada a la víctima. Entiendo, señora presidenta, usted me aclarará de que otros temas sobre procedimiento y ejecución de penas serán parte de un debate por separado y que ahí tendremos posibilidad nuevamente de tomar la palabra, considerando de que el debate ha sido, entiendo yo, fragmentado en diferentes partes. Yo quisiera que usted se sirva a explicarnos eso para ver de qué manera podemos más adelante hacer observaciones de otro tipo sobre materias diferentes a las que he mencionado. Gracias, asambleísta. Gracias a usted. Estamos debatiendo título preliminar y libros primero y segundo. La moción de votación que ha planteado el asambleísta Mauro Andino, presidente de la comisión, será considerada después del debate de estos libros.